Listo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Codalot Podcast. Continuamos en esta temporada realizando una exploración de lo que hay más allá de Seniority, descubriendo cómo alcanzar el liderazgo técnico en el mundo del desarrollo de software. En esta ocasión me acompaña un invitado con una combinación fascinante de habilidades y pasiones. Él es un apasionado en la fotografía y los viajes y siempre busca destinos por descubrir. Su fortaleza en la comunicación lo ha llevado a conectar con diversas audiencias, pero su curiosidad no se detiene ahí. Es un entusiasta en las matemáticas, la ciencia de la computación, la ciberseguridad, además de un profundo conocedor de la arquitectura de software, la inteligencia artificial y las metodologías ágiles. Entonces, hoy tengo el gusto de conversar con Gerardo Prado. Gerardo, bienvenido. Gracias, Armando. Gracias por la presentación, mucho texto. Y también gracias por la invitación a compartir contigo hoy toda la información, experiencia, conocimiento que se pueda con toda tu audiencia. Muchísimas gracias. En esta, eh, todo esto, toda esta temporada se basa en poder justo recorrer un poquito más allá de lo que viene a ser Seniority. Desarrolladores y la gente que está involucrada en el desarrollo de software en general tienden a enfocarse solamente en temas de Seniority, ¿no? Como ser junior, estar en un mid-level o estar como senior. Pero muchas veces, para lo que no se te suele formar en muchos ámbitos, en otros tal vez, es en cómo alcanzar el liderazgo técnico. Pero ya en un momento vamos a llegar hasta ese punto. Así que vamos a empezar por las bases. Partamos con cómo fue que entraste al desarrollo de software, cómo llegaste a este mundo. Ya, bueno, esto es una historia un poco interesante y que comienza hace mucho tiempo. Ahí, por ahí podrá aburrir a alguien que ya me conoce. Pero comenzó, la verdad, bastante aleatorio, muy aleatorio. Yo me dedicaba de niño a jugar un juego que se llamaba Tibia, un juego de esos MMORPG. Y yo tendría, no sé, como 10 años en ese momento aproximadamente. Ahora tengo más de 30, así que ya pasó bastante tiempo. Y este juego era un juego en línea que tenía servidores. La gente montaba servidores locales en el momento en que existían los cybercafés, cuando todavía no teníamos ningún internet en nuestra casa. Y yo bajaba el cyber a jugar el juego. En una de esas me llamó un poco la atención, como que, yo quiero montar mi propio servidor. Quiero montar mi propio servidor de Tibia para jugar con amigos, etcétera. Y ahí me topé con algo que en ese momento no lo vi como algo técnico, sino que lo veía como un juego, que era programar los scripts. Ojo, yo no entendía ni siquiera que era programar. Yo simplemente estaba como jugando. Las misiones del juego se programaban en un lenguaje de scripting que se llama Lua. Es un lenguaje de scripting que existe desde hace mucho tiempo, no es un lenguaje propiamente de programación, pero cumple con algunas características que lo hacen ser útil para programar cosas. Y en ese momento para mí era simplemente revisar la documentación, que tampoco entendía que era la documentación, pero revisar la documentación para armar scripts. Y así fue avanzando todo hasta que poco a poco me fui entrando en otras cosas, me fui dando cuenta mientras iba creciendo que la cuestión no era solo un juego, sino que había muchas cosas más. El juego estaba hecho en C, C++, y para llegar a modificar cosas un poquito más avanzadas, había que meterle mano a eso también para modificar los imágenes del juego, algunas dinámicas, etcétera. Y así fui escalando hasta que en algún momento, no sé, cuando tenía como 15, 16, me separé por completo de este tema de los juegos y empecé ya a ver que se podían programar aplicaciones para escritorio en .NET en aquel momento, en Windows Forms, cuando los lenguajes de Microsoft todavía eran privativos. Y ahí ese fue como mis primeros acercamientos al desarrollo de software de manera bastante informal al principio. Luego decidí por estudiar ingeniería en ciencias de la computación. Y bueno, ya salida laboral, tengo como unos 15 años más o menos desde que estoy andando en este mundo del desarrollo de software. Wow. ¿Cuáles dirías entonces? Es impresionante cuando los inicios de cada uno siempre guardan muchos momentos claves. ¿Cuáles consideras que pudieron ser esos momentos claves en tu carrera que te llevaron justamente a donde estás hoy? Y de alguna manera, y la otra pregunta con la que quiero enganchar es, ¿qué tan importante ha sido el aprendizaje continuo en tu carrera? Ya. Bueno, voy a empezar con lo último y después con lo primero. Yo creo que el aprendizaje continuo es algo súper importante. Hay personas que creen que el aprendizaje, bueno, por lo menos en ingeniería, se acaba cuando cierras el computador, cuando termina el día de trabajo. Pero la verdad es que hay muchas cosas más después de que el día de trabajo termina que van por uno mismo, no por la empresa. No estoy diciendo colocarse las camisetas de la empresa, sino
por uno mismo. Yo soy una persona que cuando cierro mi computador del trabajo, abro el computador personal para leer algo, para escribir algo, para revisar, para investigar. Para mí es una pasión, es como un hobby. Yo puedo estar un fin de semana leyendo, escribiendo un artículo, probando algo, escuchando un podcast, viendo un video, leyendo un paper, viendo qué ha pasado de último en la tecnología, revisando. Creo que esa es como la clave para mantenerse en esto porque va muy rápido. Esto va súper rápido, de repente mañana hay otra herramienta, mañana hay otra tecnología, mañana se descubrió algo nuevo. Y sí, puede ser agotador, pero yo creo que la clave es la pasión. Si tú tienes pasión por esto, aunque vaya muy acelerado, le vas a poder seguir el ritmo de alguna manera porque de verdad te gusta. Y con respecto a los puntos clave, oye, yo creo que fueron bastantes. En general, voy a tratar de resumir algunos interesantes. Steve Jobs tiene una frase que dice, los puntos solamente se conectan hacia atrás. Quizás hoy esté justificando cosas porque pasaron, pero realmente se pudieran haber conectado de cualquier manera. Pero es interesante lo que pasó porque, por ejemplo, creo que el primer punto clave es yo haberme topado con este juego. Haberme topado con este juego que tenía estas características, que me llegó a acercarme a la programación de una manera muy sutil y muy suave. Normalmente por allí hay gente, no sé, que le tiene miedo a las matemáticas porque tiene un trauma con las matemáticas que se le hacían difíciles de niño, etcétera. Quizás si yo me hubiese enfrentado con la programación en la universidad, no hubiese llegado a donde estoy hoy, no lo sé. Pero me enfrenté quizás de una manera mucho más soft a la programación como un juego y eso me llevó a interiorizar muchísimos conceptos de manera como más nativa. Como un niño que aprende un idioma nuevo y todo el mundo lo ve desde afuera y dice, ah, qué rápido aprendí inglés ese niño. Claro, porque tiene 5 años y todavía es muy flexible ante el aprendizaje. Yo creo que ese fue el primer hito clave. Y el segundo hito clave, yo creo que fue haber ingresado a Accenture, soy ex Accenture, trabajé en Accenture hasta el año pasado, tuve 6 años en Accenture. Creo que es una empresa súper grande que tiene muchas capacidades y muchas cosas que puedes aprender. Creo que ha sido el crecimiento profesional más grande que he tenido en mi carrera. Y no solamente en un tema técnico, sino en un tema de habilidades blandas. Creo que un hito clave dentro de Accenture, el que yo más destaco, yo fui parte de una adquisición dentro de Accenture. Accenture, para los que no lo conocen, es una consultora, una de las consultoras más grandes del mundo. Somos 1 millón de empleados a nivel mundial, es mucha gente. Y una de las mecánicas que tienen estas empresas grandes es adquirir otras empresas cuando les hace falta alguna vertical de negocio, etcétera. Y cuando yo estaba acá en Chile, de repente alguien que trabajó conmigo en otra pega me dijo, oye, estoy en Accenture, deberías venirte, hay posiciones abiertas. Y yo estaba como dudoso, porque yo decía, ah, consultoría, cosas de bancos, cosas de retail, de aerolínea, no me convence mucho. Pero al final decidí aceptar la propuesta, postulé y quedé. Y en ese momento quedé en una vertical de negocio de una empresa que ya no existe, que se llama Concrete, una empresa brasilera que estaba en ese momento en adquisición por parte de Accenture. Y había un equipo de Brasil acá que lideraba toda la vertical de negocio de productos digitales de Accenture. Y eventualmente, y aquí es donde viene el punto, creo que fue clave de mi carrera, esto pasó, no sé, hace como 5 años, 6 años en el pasado. Los chicos de Brasil se fueron porque era la adquisición y se tenían que ir, algunos renunciaron, otros se regresaron a Brasil, etcétera. Y el gerente dijo, bueno, hay que generar un equipo de liderazgo acá en Chile. Y ahí tuvieron la conversación con varios de nosotros. Todos ellos, por cierto, son grandes amigos ahora. No he roto el contacto con ninguno, incluso hay otros que ya no están acá en Chile, incluso se han ido algunos de Latinoamérica y seguimos manteniendo contacto porque creo que fueron grandes amistades, se forjaron sus buenos vínculos allí y conversaron conmigo en ese momento el gerente y me dijo, oye, creemos que puede ser el referente, decían ellos al principio, el referente para la tecnología de Android, para la vertical de negocio de productos digitales en Chile. En ese momento éramos 6 personas en el equipo nada más y terminamos siendo más de 30 finalmente antes de yo dejar Accenture. Y creo que eso fue un punto clave porque me dio el espacio para liderar al principio un equipo pequeño y luego un equipo que se volvió cada vez más grande en diferentes proyectos, que es mi percepción de la consultoría cambió después de haber atravesado Accenture porque creo que me entregó muchas herramientas blandas y muchas oportunidades claves que creo que no me pudo haber entregado otra empresa en ese momento de mi carrera. Wow. O sea, podríamos decir que esas oportunidades de que tú ocuparas un rol de liderazgo se dieron de manera coyuntural, ¿no? Dada la situación en la que estaba tanto con Creed como con la adquisición, o sea, por parte de Accenture y todo el asunto. ¿Tú consideras que, o sea,
no necesariamente todos vivimos una situación similar. Sin embargo, la pregunta que se me viene a la mente en este momento es, ¿tú consideras que una persona debería buscar activamente este tipo de roles o solo tiene que esperar a que se presente la oportunidad y ya? ¿Cómo tú ves eso? Yo creo que es importante las dos cosas. Yo creo que es súper, súper importante comunicar los deseos que tú tienes, las expectativas que tú tienes, porque la empresa te comunica las expectativas que ellos tienen de ti desde el día uno. Te comunican el rango de renta salarial, te comunican la posición que vas a ocupar, lo que se espera a ti, etcétera. Yo creo que hay como una desconexión en general, y lo digo porque me tocó también liderar personas y me tocó estar del lado de la persona que escucha o no escucha las expectativas de las personas. Y a veces hay personas que no comunican eso. Llegué a tener incluso casos de personas que terminaron renunciando porque decían, no, es que no se cumplió esto que yo quería. Ajá, pero me estoy enterando yo hoy, después de todo el año que tuvimos de evaluación, de seguimiento, me estás comentando eso hoy. Entonces yo la recomendación que le diría a todo el mundo es que sean transparentes. Ser transparente no es malo. Es súper bueno ser transparente. Sean transparentes con sus líderes, sean transparentes con los gerentes, sean transparentes con todas las personas que ocupan la organización, puestos de poder, sean transparentes con ellos. Mira, yo estoy buscando esto. ¿Y qué va a pasar cuando ustedes digan eso? Que la persona les va a colocar el listado de puntos que tienes que cumplir, básicamente. Ahora, tú tienes que estar dispuesto a cumplir eso. Porque una cosa, que esto es una poco una opinión impopular, pero es la verdad, es que tienes que poner la milla extra si quieres un cargo más alto, porque un cargo más alto es más responsabilidad, un cargo más alto también es más costo para la empresa, son muchas cosas que vienen allí, también más poder de decisión interno, etcétera. Y yo creo que es súper importante que si tú quieres más, estés consciente que vas a tener que dar más. En la mayoría de las empresas grandes, la lista de cosas que te van a pedir está súper bien definida. Ahora, solamente tienes que estar tú dispuesto a dar esa milla adicional. Mira, en ese sentido, tu caso cuando tuviste la oportunidad de empezar a ocupar roles de liderazgo, ¿cuáles consideras justamente que fueron como los desafíos que tuviste que enfrentarte en el momento en que te tocó pasar, hacer esa transición, de pasar de solamente como picar código a tener que empezar ya a asumir más responsabilidades? Sí, yo creo que hay muchas cosas que se me complicaron bastante al principio, pensando con que fue un balde de agua fría, porque literalmente cuando pasé a la posición de liderazgo, fue el gerente diciéndonos, mira, los chicos de Brasil que ocupan las posiciones de liderazgo se van mañana, básicamente, y a partir de hoy tú vas a ocupar esta posición, estábamos como a mitad del año, literalmente estábamos como a mitad del año, y las evaluaciones, el año fiscal en Accenture cierra en noviembre, por lo cual todos los movimientos de plata, todas esas cosas se hacen en noviembre, y creo que esto pasó como un febrero o algo así. Y fue como un balde de agua fría, como mira, a partir de mañana tienes este rol, cosas de plata y eso lo vamos a discutir en noviembre, no lo podemos discutir ahora según el performance que tengas y te vamos a pasar toda esta gente a cargo de una, o sea, instantáneamente. Y pasarte Oh, toda esa gente a cargo requería revisar con la gente expectativas salariales, revisar con las personas su roadmap de carrera, su feedback anual, revisar con los clientes, porque cuando uno trabaja en consultoría es más complicado aún porque tienes al cliente interno, que es como el delivery manager de la cuenta, y tienes también a los gerentes que compran del lado de los clientes. Y tienes carteras de clientes y personas que están en diferentes carteras. O sea, no todo el mundo está en el mismo proyecto. Entonces creo que fue un balde de agua fría fuerte al principio. Ahí yo agradezco muchísimo a los managers que me acompañaron dentro de Accenture porque siento que varios de ellos igual se transformaron en amigos cercanos que tengo, los tengo en el WhatsApp y nos escribimos a veces, cosas, etcétera. Creo que aprendí bastante de ellos, pero sin duda alguna fue un tema complicado, el tema de lidiar con las personas, entender que todas las personas son diferentes, entender que las personas tienen habilidades diferentes, que hay formas en las que se pueden conversar las cosas, etcétera. Dar malas noticias, saber cómo gestionar el tema de dar una mala noticia. Obviamente uno puede estar súper feliz de, ah, mira, trabajamos juntos en esto y logramos tu promoción de este año o logramos ese aumento que estás buscando. Pero también es haber hecho todo el esfuerzo durante el año y decirle a la persona, mira, la verdad es que no lo logramos y a veces hay cosas que son tu responsabilidad y otras veces que escapa completamente tu responsabilidad, igual tú eres la cara. Tú eres la cara de decisiones que incluso tú pudiste haber tomado. Entonces es un poco complicado como manejar eso y manejar a las personas, que yo creo que las personas es lo más complicado de todo el mundo porque
Hay personas que quieren, ojo, no juzgo acá a nadie, pero hay personas que quieren llegar a las 8 de la mañana al trabajo y cerrar su computadora a las 6 y ya. Y quieren más. Entonces es lo que conversamos hace unos minutos. Si tú quieres más, tienes que dar más. Pero siempre tienes a la persona en el equipo que quiere más y no quiere dar más. Entonces esa situación es complicada y tienes que saber manejarla también. Porque a ti como líder te miden de otras maneras. Te miden por la cantidad de personas que se te van, por la cantidad de personas que logras promocionar, por el acompañamiento, por el feedback que te dan. Entonces es una balanza bien complicada del liderazgo, la verdad. ¿Qué habilidades blandas fueron como las que tuviste que desarrollar en su momento? Bueno, en este caso, de forma un poco acelerada, para poder lidiar con toda esa avalancha de responsabilidades. Sí, yo creo que lo más importante, lo más importante de todo es aprender a escuchar. A veces uno, creo que en el mundo del desarrollo, lamentablemente, y creo que muchas personas estarán de acuerdo conmigo, hay como mucho ego en general. Y yo creo que es súper importante aprender a escuchar y validar las emociones de las personas, porque una persona puede tener o no razón sobre un tema en específico, pero igual esa persona lo está sintiendo así. Si yo te digo, Armando, me siento frustrado, eso es una realidad que tú te sientes frustrado. Entonces, aprender a escuchar, escuchar a la persona, escuchar lo que la persona tiene para decir, escuchar cuáles son sus dolores, escuchar. Creo que eso es lo más importante del liderazgo. Y la otra cosa que yo diría que es la segunda cosa más importante es que tú como líder no estás allí para brillar más que los demás. Ya tú fuiste reconocido al que te colocaran en esa posición. Un gerente se acercó, una persona con liderazgo se acercó y me dijo, mira, yo quiero que ocupes esta posición. Ese es tu único reconocimiento. Ahora, a partir del momento que tú asumes el rol de liderazgo, tu responsabilidad máxima es cómo hacer para que las otras personas crezcan. Cómo hacer para darle plataforma a las otras personas. Cómo hacer para que las otras personas crezcan, sean independientes, tengan más conocimientos técnicos, tengan más habilidades blandas. ¿Cómo hago para darle feedback continuo? ¿Cómo hago para que esa persona progrese y llegue a donde estoy yo? Pero el foco no soy yo, el foco son las personas que yo estoy liderando. Esos son los verdaderos protagonistas, porque al final uno pasa a sacar las manos de las operaciones del día a día, o poco a poco empieza a sacar las manos de la operación del día a día, y al final el delivery no lo haces tú, el delivery lo están haciendo las personas que están en el día a día en la operación. Entonces, yo creo que una cosa súper importante es abandonar el ego y estar consciente de que todo el foco, todo tu esfuerzo tiene que estar orientado en hacer crecer a las personas que están liderando. Evidentemente, no todos en un equipo tienen el mismo expertise, no todos tienen el mismo nivel. ¿Cómo hiciste tú para lidiar con esas diferencias, no? O sea, o puede haber también alguien que está como, no tiene los conocimientos muy bien cimentados. ¿Cómo hacías tú para lidiar con esas diferencias? Yo creo que un equipo real, ese equipo ficticio donde todos son senior, no existe. En la realidad no existe. O sea, yo llegué a ver muchísimos clientes acá en Chile y fuera de Chile durante mi estancia en Accenture y ese equipo no existe. La realidad es que los equipos sanos, de hecho me atrevería, los equipos sanos son equipos que forman una especie de pirámide, donde hay pocas personas que saben mucho y esas personas pueden compartir conocimiento a las que tienen un poco menos de conocimiento. Una cosa es tratar de manejar, creo que en general no es un problema, eso no es un problema, creo que una pirámide sana es una pirámide que tiene una proporción de menos personas que saben muchísimo y muchas más personas que están aprendiendo, porque hay mucho valor en las personas que están aprendiendo porque se pueden moldear más a las cosas en general. Las personas que tienen más experiencia son igual más complicadas porque tienen más experiencia en general y pueden tener también más problemas en general. Así que yo lo vería como algo más sano, una pirámide bastante grande en la base. Ahora, ¿cómo se ve ese problema en el día a día? Hay personas cuando están muy juniors o tienen muy poco conocimiento en general, hay muchos temas como de inseguridades, de yo no sé, o ese miedo de mira toda esta avalancha de cosas que me falta por saber. Llegué a tratar con muchas personas en el equipo que eran personas que estaban comenzando su carrera y ya estaban todas aceleradas, querían saber todo rápido ya, y yo no, pero cálmate, no hace falta que vayas a ese nivel de aceleración porque tanto la organización, nosotros te contratamos en este perfil porque cumples con el requerimiento que este perfil tiene y este perfil es para personas junior. Entonces tampoco es que está fuera de la expectativa que se espera. Y también transmitir a la persona, oye, mira, vamos a mejorar, vamos a dar estos pasos, vamos a tener estas metas durante este semestre, estas metas durante este trimestre y vamos a ir avanzando poco a poco en ese objetivo que tú quieres, pero no podemos pretender que vamos a correr si ni siquiera sabemos gatear y darle la seguridad a las personas que está bien estar en el conocimiento que uno está hoy, porque esa es la realidad
Lo importante es ver el objetivo que queremos llegar y tener una velocidad constante para alcanzar ese objetivo. Pero no está mal no saber algo. No hay que morirse porque me mencionaron este concepto y no lo sé. No, con calma, llegas a tu casa, lo buscas, lo revisas un día. Yo siempre le comentaba a los chicos más juniors qué quieren hacer, de qué quieren aprender. Podemos ponernos así un proyecto juntos, lo revisamos semestralmente, trimestralmente, etcétera. Creo que a las personas más juniors en general el objetivo o la estrategia era darles más acompañamiento y más seguridad. Cuando yo digo acompañamiento no me refiero a resolver los problemas, me refiero a Claro. estar allí para apañarlos en darles más seguridad, decirles, mira, no importa que no sepas esto, no importa que te equivoques, levanta la mano, lo podemos ver, vamos a colocarlo en tu roadmap de aprendizaje de cómo vas a avanzar este año y siempre hacerlo reflexionar. Cuando el año termina, yo siempre preguntaba, Armando, estamos en diciembre del 2025, ¿cómo era Armando técnicamente en enero de 2025? Y ahí revisamos todo lo que habíamos hecho en el año. Y eso le da también un poco de paz a las personas en esta vorágine tan rápida de conocimiento y de cosas que salen. Te da un poco más de paz a ti también saber que igual, aunque hay muchas cosas por aprender, aprendiste muchas cosas durante este año. Sí, eso es justo una de las cosas que a veces observo y de hecho tuve la ocasión de grabar un episodio hablando un poco sobre lo que es el FOMO, Fear of Missing Out, y esta cuestión que pasa hoy en día, donde nos vemos envueltos en una avalancha de cambios constantemente. Hoy en día, por ejemplo, estamos con todo este dilema del uso de herramientas potenciadas por la IA, ¿no? En el desarrollo de software. Evidentemente hay gente que se va a extremos diciendo de que los desarrollos van a van a morir y que la IA va a hacerlo todo. Tal vez en algún momento en un futuro lejano pase algo parecido. O claro está que a, a veces eh, encuentro que esto es producto de la hiperconectividad en la que vivimos, ¿no? Muchas veces tenemos un sobreestímulo muy grande, las redes sociales, el doom scrolling y las noticias amarillas que vienen por un lado, por el otro, además del acceso rápido a la información. Entonces, eso sin duda alguna tiende a sobrecargar a la gente, ¿no? Sobre todo, como bien has dicho, sobre todo a los roles mucho más juniors, donde están como en esa onda de querer ser productivos desde el primer día. Al final, bueno, ya lo mencionaste un poco, pero me gustaría que podamos como encerrar un poquito el tema, ¿no? Como que si tuvieras cada vez que encuentras algo así, ¿qué herramientas específicas son las que tú sueles fomentar que los desarrolladores puedan generar? Porque claramente uno le puede decir, oye, mira, bájale un cambio a las revoluciones, o puedes decirle, oye, mira, enfoquémonos en esto, pero ¿existen algunas herramientas específicas que tú solías usar cuando estás en una situación así? Sí, mira, la verdad es que tenemos la suerte de que la computación es una ciencia y eso hace que aquí hayan conceptos fundamentales o cosas fundamentales. Entonces, herramientas, sale una cada día, mañana va a salir otra, etcétera. Yo creo que lo más importante o en lo que yo más gastaría tiempo, invertiría tiempo en mi vida, y es lo que hago, es entender bien la teoría que hay de fondo. Por poner un ejemplo bien puntual, el tema de inyección de dependencia. Cuando yo empecé a programar en Android no había inyección de dependencia. Luego apareció Dagger y todo el mundo utilizaba Dagger y todo el mundo decía que Dagger era lo máximo. Luego salió Android con la reestructuración de Dagger. La cuestión funcionaba mal, todos sabemos los dolores de cabeza que Dagger daba y sacaron una versión que se llama Hill, que es como la segunda versión de Dagger, como un Dagger 2.0. Y luego por ahí apareció Coin, un service locator, y la gente empezó a quemar que eso no es inyección de dependencia, que no sirve. Y ahora, hace un par de semanas, leí un artículo que decía por qué Coin es lo mejor del mundo y un montón de gente diciendo sí, es lo máximo y todo lo demás. Entonces, si nos ponemos a seguir la onda de las herramientas, nos volvemos locos. O sea, nos volvemos locos porque sale una mañana, la otra, la otra, la otra, la otra. Ahora, si tú te vas a la definición teórica de qué es inyección de dependencias, inyección de dependencia es una forma de cumplir con el principio de inversión de dependencia. Ah, y eso es un principio de Solid. Ah, y entonces si yo jalo el elite, que aprovechándonos de que la computación no es una opinión, sino que es una ciencia, si yo jalo el hito hasta la base,
y yo me aprendo la base y entiendo bien la base, no importa cuánto me muevan las herramientas, porque lo que me va a tomar de dificultad entender la herramienta es simplemente 30 minutos de leer la documentación, unos 30 minutos de lanzar más o menos algo de código para ver si entendí, probar y funciona. Pero si yo me vuelvo maestro de Dagger, me vuelvo maestro de Gil, maestro de Coin, lo que va a pasar es que esa maestría me va a durar 6 meses hasta que salga la otra herramienta. Y luego quiero correr a ver rápido, no, quiero migrar rápido el proyecto a esta otra herramienta. Entonces, yo creo que mi recomendación más importante para todo este tema que mencionas del FOMO es, cada vez que tú sientas que te está arrollando algún conocimiento, alguna herramienta, vete a la base. Vete a la base, que la base no va a cambiar nunca porque la computación es una ciencia. Sí, eso es verdad. Lo de ir a las bases es súper útil. Yo confieso de que yo andaba en esas. Al principio era como me enfocaba mucho en la biblioteca y luego de un tiempo, a medida que fui madurando y creciendo, entendí que el tema de los principios, las bases era como lo esencial. Siempre me causa gracia cuando en alguna entrevista alguien pregunta, oye, ¿puedes hacer inyección de dependencias sin Heal, Dagger o Coin? Y es como, sí, se puede hacer. Y puedo hacerlo de forma manual. ¿Que es posible eso? Sí, claro. Al final, cuando, como dices tú, ¿no? Jalando el hilito y tiéndote a la base, al final entiendes que la inyección de dependencias es para lo que tú mencionaste, ¿no? Es como una forma de poder cumplir la inversión de dependencias. Por lo tanto, debes tener a alguien que te construya el objeto, alguien que tenga conocimiento de cómo proveerlo, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya es para hablar en otro episodio. Oye, ¿y cómo en toda esta interacción con la gente con la que trabajabas, con los equipos a los cuales tú tenías a cargo, ¿cómo solías encarar los conflictos? ¿Cómo le hacías para lidiar con esos? Porque, o sea, he tenido experiencia lidiando con cuestiones así y no es nada sencillo. ¿Cómo manejabas tú los conflictos en general? Sí, eso es un tema un poco complejo porque surgen diversos conflictos. O sea, pueden surgir desde conflictos técnicos, o sea, desde yo no estoy de acuerdo con esa decisión y yo sí estoy de acuerdo, hasta Pedrito me miró mal, o tal persona no me cae, o yo no quiero trabajar con esa persona, o no quiero estar con este equipo, o esa persona no hace su pega, yo le tengo que hacer la pega a esa persona, etcétera. Yo creo que lo más importante, siempre lo hablaba con todo el equipo y también lo hablaban los gerentes conmigo. En Accenture nosotros veíamos los equipos como si fuesen estas láminas de queso que tienen como agujeritos, donde si un problema viene, se supone que uno debería tratar de parar lo máximo posible los problemas en esas diferentes capas. Entonces yo trataba de traer la menor cantidad de problemas al equipo y quedarme con la mayor cantidad de problemas yo, y tenía la fe de que mis gerentes también trataran de bloquear la mayor cantidad de problemas a mí. Entonces, ahí hacía para todo el equipo. Yo le decía a los seniors, ustedes son responsables de bloquear la mayor cantidad de problemas para los juniors, porque yo bloqueo la mayor cantidad de problemas para ustedes. Entonces, era como una forma de pensar en la que, bueno, aquí vamos todos como equipo, y la otra cosa es, si fallamos en algo, fallamos todos. O sea, fallo hasta yo. Si se nos cae algo en producción con un cliente, vamos a salir todos los del equipo, aunque no estemos en ese contrato, para tratar de resolver ese tema. Porque aquí quien se equivoque, nos equivocamos todos, porque aquí compartimos todos el conocimiento, compartimos todas las experiencias, etcétera. Y con respecto a los conflictos individuales, yo creo que lo más importante es ser transparente. O sea, ser transparente con las personas y decir, mira, si los tienes que sentar a los dos en una mesa y decirle, mira, está pasando esto, sin juicios. O sea, sin juicios, lo que está realmente pasando. Está pasando esto y esto, y tenemos que llegar a una solución acá porque somos profesionales, somos adultos y tenemos que llegar a una solución acá. Ahora, si me excede a mí, siempre he tenido oportunidad de conversar con algún gerente o con recursos humanos si era algún problema más grave. Ojo, estamos hablando de problemas pequeños, de yo no estoy de acuerdo Ujú. con eso, yo no estoy de acuerdo con esto, pero para todos temas más complejos a nivel personal, ya ahí el área de recursos humanos abordaba esos temas. Wao. Eso, sí, eso debe ser complejo. Bueno, yo, gracias a Dios, no tuve una situación así extrema, pero sí, evidentemente me tocó lidiar con pequeños problemas personales, sentar a las personas, como conversar, tratar de poner una buena disposición. O sea, porque pasa lo siguiente, ¿no? Muchas veces estamos expuestos a tanta comunicación no verbal que ahí quien lo lee suele poner el tono de la conversación. Muchas veces han habido situaciones de esa índole. ¿Te ha pasado algo así parecido? Sí, yo creo que una cosa bien importante igual, sobre todo con el tema remoto.
que yo ingresé a Accenture cuando todavía estaba, no había la pandemia ni nada de eso, ni nada remoto. Luego fuimos 100% remoto los últimos como 2 o 3 años. El team building. El team building yo creo que es algo súper, súper, súper importante, porque es lo que va a afianzar de alguna manera al equipo a nivel personal. Hay personas que pueden estar en contra o a favor. Hay gente que dice, no, el trabajo no es una familia. Estoy de acuerdo, el trabajo no es una familia. Tu familia es tu familia, el trabajo es el trabajo. Pero hay una cosa bien importante y es que tú pasas 8 horas al día con esas personas. Y no hay nada peor que pasártela mal con personas que estás 8 horas al día. Es terrible. Entonces, yo creo que una cosa bien importante es incentivar estos lazos, porque al final somos seres sociales y la gente siempre se dobla ante eso. A todo el mundo le gusta conversar, a todo el mundo le gusta pasar un rato ameno, etcétera. Entonces, siempre impulsamos al equipo a, oye, vamos a conseguirnos, nos tomamos algo, vamos a ir a tal sitio, vamos a ir a un parque, por lo menos una vez al mes, alguna actividad hacíamos. Y cuando estábamos en pandemia, lo que hacíamos es que jugábamos juegos en línea, 30 minutos o una hora. Incluso yo le pedí espacio a los gerentes, le decía, mira, necesito este espacio aquí, cuadramos con los clientes y me robaba por ahí una hora semanal de la pega, que igual a la gente le hace feliz eso, trabajan una hora menos y entonces se dedican a hablar, a conversar, etcétera. Yo creo que eso es súper importante porque en esos espacios es que se crean los equipos. Los equipos no se crean tanto en el día a día de yo te hago code review, etcétera, porque los equipos son personas. Y yo creo Sí. que esos espacios se afianzan en las relaciones personales que se puedan lograr, ojo, con los límites del trabajo. Yo sé que el trabajo no es la familia, no por el estilo, pero está bueno llevarse bien con el equipo de trabajo, que tú abras el computador en la mañana y que sepas que hay ahí 30 personas más con las que tú te llevas súper bien y te hacen el rato más ameno, el trabajo más ameno y al final tú cierras el computador y lo cierras tranquilo de que estás con un super equipo. Sí, yo creo que eso es algo importante también. Es algo, de hecho, le he encontrado un valor enorme al poder afianzar cuestiones, por ejemplo, no, sin mencionar nombres, he tenido oportunidad de compartir momentos, o sea, algo tan simple como, no sé, todos fuimos a una actividad y de pronto yo había ido con coche y me traje aparte del equipo con el que casi que trabajo en el día a día por la ruta más larga para llegar de vuelta al hotel. Y fue interesante porque de esa experiencia se desprendieron un montón de cosas, pudimos conocernos un poco más, pudimos también saber qué clase de personas éramos y eso se nota mucho en la interacción en el día a día. Claramente ahí están los beneficios de justamente ir como trabajando un poco los vínculos que hay con tus compañeros de trabajo, ¿no? Como bien dices, no serán la familia como tal, no son una familia, pero claramente son personas con las que compartes mucho, mucho, mucho tiempo. Ahora, hemos estado conversando mucho sobre tu rol, cómo es que has lidiado con diferentes situaciones y aspectos de liderazgo. Vamos ahora a cambiar un poquito la perspectiva del otro lado, de los que todavía no están allí. Y quiero partir quizás con, no tanto apuntando a qué es lo que se podría hacer, sino más bien cuáles podrían ser los principales obstáculos para que un desarrollador pueda dar un salto a un rol de liderazgo. Lo primero, para mí lo primero es fundamental entender que las organizaciones, estas en genéricas donde trabajamos haciendo productos, porque yo siempre le comento a mis amigos, compañeros, etcétera, que la computación está dividida como en dos grandes bloques, o la podemos ver en dos grandes bloques. Está el lado de la investigación, donde están avanzando, descubriendo cosas, etcétera, y la empresa es casi que una ONG que quema dinero en función de descubrir cosas y en hacer avanzar a la humanidad. Empresas como OpenAI y los laboratorios de research de Google, de Microsoft, etcétera, son empresas que están quemando dinero a favor de descubrir algo. Eso es un tipo de trabajo en computación. Ahora tenemos otro tipo de trabajo que son los que se dedican a hacer productos. Los que hacen las aplicaciones de los bancos, las aplicaciones de retail, de las aerolíneas, de la compra en el súper, etcétera. Y esas empresas siempre están divididas en dos grandes verticales: negocio y tecnología. Y es súper importante que los programadores entiendan que la programación es una herramienta para el negocio, es una capacidad que el negocio necesita. Pero el objetivo del negocio es lo que sea que el negocio hace. Si el negocio es un banco, entonces el objetivo de ese banco es la intermediación financiera. La tecnología es una herramienta para ellos. Entonces, creo que es súper importante que los programadores primero entiendan que están ocupando un rol allí habilitador para poder alcanzar los objetivos del negocio. Y eso implica que tienes que sentarte a entender lo que el negocio hace,
cómo el negocio genera valor, cuáles son las expectativas que el negocio tiene de tecnología. Escuchar, 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 escuchar qué es lo que el negocio está buscando. Porque mientras tú más ofrezcas habilitaciones, capacidades de tu conocimiento técnico que el negocio no tiene, más vas a tener oportunidades de ser más visible dentro de la organización, de aportar más y también de poder retribuirte con eso. Y que esto es como una plantita. No es como que tú regas la planta, la ves y ya creció. No. Vas a tener que todos los días regarla, todos los días ponerla al sol, todos los días. Y en algún punto esa planta da frutos. Y es así, porque estás apoyando al negocio a lo que el negocio quiere. Y el negocio te va a retribuir con aumentos salariales, con bonificaciones, con cambios de posición, cambios de rol, que es lo que tú buscas. Y ser transparente. Súper importante. Ser transparente con lo que tú estás esperando, porque tampoco es que vas a regar la planta y no vas a esperar nada. O sea, tienes que esperar y decirlo. Yo estoy trabajando para esto, para esto, para esto, porque quiero obtener ese aumento salarial, quiero obtener ese rol nuevo. Y cuando se abre una posición, preguntar qué se necesita para esa posición, por qué no la puedo ocupar yo. Si ustedes ven que hay una posición hacia afuera, yo quiero ocupar esa posición. Y conversan con la persona que tengan que conversar, pero sean transparentes. Yo creo que lo primero es lo fundamental, dejar esa mentalidad de ser un tomador de pedidos, como si yo fuese un software factory. Que yo tomo tickets de Jira y los resuelvo y los pongo en DOM. No, ahí vas a... Está perfecto. Si tú quieres estar ahí, está perfecto. Pero si tú estás aspirando crecer, si tú estás aspirando a ocupar una posición de liderazgo, vas a tener que ir más allá de mover el ticket de Jira, de Enduing a Dom. Tienes que ir más allá. ¿Y qué es ir más allá? Entender el negocio que estás haciendo, dar una milla más en los refinamientos, por ejemplo. Lo que yo siempre le decía a los desarrolladores senior. Ustedes no están ahí solamente para decir, ah, no, esto sí se ha sido de esta manera técnicamente. No, están para decirle al UX. A mí esa experiencia no me parece que sea correcta, porque yo como usuario no usaría esa experiencia. Están para decirle al pro owner, oye, esto me parece que son muchas pantallas dentro de esta experiencia. El otro banco, el otro supermercado, la otra aerolínea tiene este mismo flujo en tres pantallas. ¿O por qué no intercambiamos el paso uno con el paso dos? Métanse, métanse ahí que las oportunidades para conversar eso están súper abiertas. El negocio está súper dispuesto a que ustedes conversen con él, el producto también está súper dispuesto a conversar con él, pero una cosa que aburre muchísimo al negocio es que los desarrolladores sean tomadores de pedido. Porque al final son los conocedores de la solución técnica, son los que van a guiar al negocio en cómo se va a dar solución a los problemas. Son ustedes más que nadie los que conocen las mejores formas para resolver los problemas que el negocio tiene. Pero tienen que involucrarse, porque si no se involucran, van a seguir siendo tomadores de pedido y se van a quedar donde están. Es interesante lo que mencionas, porque básicamente, resumiendo un poquito lo que tú mencionas, es primero tener un sentido de ubicación, ¿no? O sea, saber dónde estás y qué es lo que hay en tu entorno. Como bien dices, qué es lo que hay en la empresa, qué, qué oportunidades se dan y todo. Y la segunda es, y esto venía justo con la pregunta que yo te iba a hacer, ¿no? Pero medio que ya la respondiste. Era como, o sea, tratar de buscar el ejercer cierto liderazgo técnico sin necesidad de llevar un título formal de manager o de lead, o de tech lead o algo así, ¿no? Y estas oportunidades se dan cuando tienes oportunidad de expresarte, de abrir la boca, de empezar a intervenir en diferentes procesos, ¿no? Que en ese sentido, ¿qué otras formas tú encuentras que un desarrollador de qué manera un desarrollador podría empezar a desarrollar ese liderazgo sin necesidad de estar en el rol de liderazgo como tal? Sí, empieza a invadir el espacio. Creo que esa es la mejor recomendación. Empieza a invadir el espacio de ese rol. Empieza a invadir el espacio de ese rol y una vez que tengas resultados concretos, díselo a la persona que está tomando las decisiones, díselo al cliente. Mira, yo durante este año te ocupé estos espacios. Te mejoré esto en estos espacios que no están dentro de mi rol, pero yo estoy interesado en esa posición. Díselo abiertamente. Y ojo, con resultados en la mano. Nunca vayan a una conversación con ningún gerente ni con tomar decisiones sin tener cosas en la mano. No vayan con deseos. Cuando vayan a tener esa conversación, vayan con resultados. Midan cosas, midan lo que están haciendo. Vean algo que se puede mejorar, definen alguna métrica, tomen esa métrica, una foto de esa métrica en un punto uno, invadan ese espacio. Si ese espacio no está dentro de su rol, mejor todavía, porque allí la persona que es tomador de decisiones se va a dar cuenta que ustedes tienen la motivación, el interés de meterse con esa otra cosa que ustedes están buscando. Porque una cosa es decir que yo quiero algo y otra cosa es accionar sobre eso que quiero. Y si toda la conversación vas, yo quiero esto, hice esto para lograrlo,
da un tono de conversación muy diferente a decir, yo quiero esto y me voy a sentar acá de brazos cruzados a que tú tomes una decisión para beneficiarme a mí. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque también se produce como una competencia sana dentro de la organización, que igual es complicada, porque tú quieres eso y la persona que tienes al lado también lo quiere querer. Y al final, en las organizaciones hay puestos limitados, no hay puestos infinitos para Claro, todo el mundo. Y normalmente hay roles que son uno solo. Por ejemplo, si tú eres el líder de esta área, hay un solo líder de esa área. Y ahí se produce una competencia, ojalá sana, de, bueno, vamos a ver quién da la milla extra. Entonces tú busca esos espacios que están vacíos, que no están completamente llenos, sin estar afectando a nadie, claramente. Esos espacios que no están completamente vacíos o esas cosas que se pueden mejorar, porque siempre hay algo que se puede mejorar. Y da esa milla extra y ten la conversación, comunícate. Comunicarse es lo más importante. Comunicar las cosas, medir las cosas, ir a las conversaciones con resultados, no ir con deseos. Ir con deseos, el deseo está bien para uno centrarse en lo que uno quiere lograr, pero para lograr hay que meter las manos. tengo ahí una pregunta muy puntual. ¿Cómo lograr medir algo? Porque muchas veces, claro, es algo que solemos decirle a la gente, ¿no? Oye, es importante que midas esto. Incluso, ¿no? Cuando actualizamos nuestro perfil en LinkedIn o preparamos un resumen o un currículum, siempre hablamos de enfocarnos en los resultados y ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces, pues hay personas que no tienen mucha noción de que cómo medir las cosas o bajo qué contexto o cuál debería ser como una práctica habitual cuando están desarrollando. ¿Cuál consideras tú que son las herramientas que pueden usar para poder medir cosas? ¿Cómo identificar que algo es medible? Es una súper buena pregunta. La verdad, yo no tenía respuesta para eso antes de haber entrado a Accenture. Por suerte, en Accenture tuve un gerente de agilidad, excelente persona, por cierto, que nos impartió bastantes como charlas, cursos, talleres sobre los temas de agilidad. Tuvimos la oportunidad de trabajar con él este modelo de OKR, que no sé si lo conocen, en varios clientes. Y es difícil, es súper difícil. O sea, nadie se imaginaría lo difícil que es medir algo. Y por ello un ejemplo bien clásico de cómo medimos mal, recuerdo siempre que Luis, se llama el gerente, lo decía, que es que dice, bueno, vamos a medir, no sé, mi eficiencia yendo al gimnasio. Yo tengo un objetivo que es, voy a bajar de peso. Y para bajar de peso, yo voy a ir al gimnasio. Entonces, mi unidad de medición va a ser cuántas veces voy al gimnasio a la semana. Y yo digo, excelente. Entonces, voy de los 365 días del año, fui los 365 días al gimnasio. Pero resulta que yo iba al gimnasio a tomarme fotos, iba al gimnasio a escuchar música, iba al gimnasio a hablar con gente, y mi objetivo era bajar de peso. Entonces, ¿esa medida es correcta? No, porque no está cero alineada con el objetivo que yo tengo. Entonces, lo más importante de una medición es no tratar de perturbarla o girarla hacia un sentido que no se debe. Lo ideal para medir algo es que sea algo de alguna manera, mover esa aguja, impacte directamente en el objetivo que tú estás buscando. Directamente. Entonces, una corrección para ese caso del gimnasio es, por ejemplo, cuánto peso he bajado durante X tiempo. Eso es bien específico y está bien alineado con mi objetivo, que mi objetivo es, no sé, bajar 30 kilos durante un año. No sé, no sé ni siquiera si es posible, pero es un ejemplo. El tema es que yo mido en función del objetivo que quiero alcanzar. Y tengo que tener mucho cuidado, porque no hay ninguna receta secreta, tengo que tener mucho cuidado de que esa medida que yo estoy tomando no se puede pervertir de alguna manera, directa o indirectamente. Como ir al gimnasio a hablar con la gente. Eso es una forma de pervertir la medida. Hay que pensar bien cuando uno está estableciendo una unidad de medida sobre algo, un medidor, para saber si no hay forma de que yo, indirectamente o directamente, pervierta la forma de la medición. Creo que eso es lo que hay que tener más a la mano. Y ver, porque esto no es mágico. Ver, tú Ujú. haces una medición dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de 9 meses, y ver si efectivamente eso está impactando en algo y tener una meta clara. Tienes que tener una meta clara porque al final medir es algo que te ayuda a saber qué tan cerca estás de la meta, si te estás acercando a la meta, si no te estás acercando. Entonces tienes que medir algo que efectivamente te diga si está más cerca o más lejos de lo que tú estás buscando. O sea, a ver, en este caso, voy a tratar de aterrizar eso como en algo un poquito más concreto. Quiere decir que, por ejemplo, si mi objetivo fuese, no sé, ser líder técnico, ¿no? Eventualmente ocuparé el rol de líder técnico. Un OKR que yo debería considerar
sería como la, no sé, digo yo, la cantidad de iniciativas o cuestiones que pude haber identificado como mejoras que finalmente se concretaron en proyectos concretos. Algo así podría ser. Sí, por ejemplo, va a depender mucho del rol, pero vamos a suponer que un líder técnico se dedica a, no sé, armar los documentos que tienen los diagramas de la solución, por poner un ejemplo. Entonces Ujú, yo podría decir, bueno, como el líder técnico se dedica a eso y yo como desarrollador no me dedico a eso, yo voy a hablar con el líder técnico y le voy a decir, mira, yo te voy a ayudar a ti a armar los diagramas haciendo shadowing, o si la organización lo permite, pásame, yo hago un diagrama y luego tú me lo revisas. Entonces, una métrica podría ser cuántos diagramas sin correcciones tuve yo durante el año. ¿Por qué digo sin correcciones? Porque si yo coloco cuántos diagramas hice, yo puedo haber hecho cualquier cosa. Yo puedo haber dibujado 3 líneas y ya. Y hice 200 diagramas donde hice 3 líneas. No, diagramas sin correcciones que pasaron a producción. ¿Cuántos diagramas sin correcciones que pasaron a producción hice? Eso es una métrica que me va a ayudar luego en la conversación decirle al gerente, mira, yo no soy líder técnico, pero yo me apalanqué con el líder técnico que estaba, le pregunté si podía hacer echado y lo estoy acompañando y durante este año alcancé 15 15 de los, no sé, de los 30 desarrollos que hicimos en el año, 15 diagramas los hice yo, no tuvieron correcciones, están en producción y tienen una tasa de error promedio como todos los demás. Eso es una información impactante para el gerente, porque este tipo no es líder técnico, no le estamos pagando por eso, no está haciendo eso, y me hizo la mitad de la pega, ando menos, te va a poner en la mira. El final de la evaluación del año van a decir, mira, este tipo hizo el 50% de la pega del otro y ni siquiera le estamos pagando por eso. Mira la iniciativa que tiene. Y vas a estar de número uno en la valoración de a quién le vamos a dar la promoción, a quién vamos a ascender, quién va. Es una forma de lograr los objetivos, pero es costosa porque requiere que tú des la milla extra. Y no todos están dispuestos a dar la milla extra, aunque sí todos estamos dispuestos a querer ganar más plata, porque obviamente todos queremos ganar más plata siempre. claro que sí. Oye, y en este sentido es interesante cómo lo estamos ya aterrizando porque a veces estos conceptos tienden a quedar de forma muy etérea y no tenemos algo como concreto. De hecho, me atrevería yo a sugerir otro más, ¿no? Es como la cantidad de tickets que no aceptes son devueltos desde Cuba, por ejemplo. Podría ser también otra medida para poder identificar cómo vas tú progresando en todo esto. Ahora, continuando todavía con la parte de liderazgo como tal. Liderazgo técnico, liderazgo de personas. ¿Cómo encuentras esa cuestión? Porque muchas veces a veces nos enfocamos solamente en la parte técnica y dejamos de lado la... Ya lo habíamos mencionado al principio, de hecho, pero ¿cómo empezar a desarrollar esas habilidades para poder eventualmente no solamente liderar cosas técnicas, evidentemente estudiando más, sino que también teniendo la posibilidad de liderar personas eventualmente? ¿Cuáles consideras tú que pueden ser como los pasos previos que un desarrollador podría tomar para prepararse para el momento en el que le toque ya lidiar con este tipo de situaciones? Es bien interesante ese punto porque, ¿qué pasa? El liderazgo no es solamente ese título que te cambia en el Teams o ese correo que envía el gerente y dice, fulanito de tal, ahora es promocionado y va a estar liderando. Y cuando el gerente te presenta al equipo y te dice, chicos, hemos tomado la decisión de que Pedrito sea el líder de este equipo y te traspasa como la autoridad en ese momento. Pero eso Ujú. per se no es el liderazgo. Eso es simplemente como la parte burocrática administrativa, como cuando el presidente toma posesión y le dice, bueno, usted es presidente, pero eso no es suficiente para ser líder. Para ser líder necesitas la confianza y el respeto del equipo. Porque si tu equipo no te tiene confianza y no te tiene respeto, no eres líder de nada. O sea, eres líder en ti, que dice que tienes la posición X que tengas y puedes marcar el correo donde dijeron que tú eras el líder cuando te cedieron la posición. Yo creo que lo más importante, si tú quieres alcanzar esa posición, que cultives la confianza que tienen en ti el equipo. ¿Y cómo cultivas la confianza? Bueno, como se cultiva la confianza en las personas. Tienes que aprender a escuchar, tienes que no juzgar a las personas, tienes que aceptar los otros puntos de vista, ser siempre la persona de la mediación. Tú no eres la persona que cuando a ti te recuerden, tienen que recordarte como la persona que hace la mediación, no la persona que trae el conflicto. Porque ningún gerente quiere a un líder que trae el conflicto a la mesa. Tiene que ser más bien la persona que intermedia, la persona que media las adversidades.
tienes que ser súper resiliente. Yo creo que ahí me curtí muchísimo en Accenture. Al principio me estresaba mucho por cualquier cosa. Creo que también tienes que ser una persona bastante resiliente. No tomarte las cosas personal. No tomarte las cosas personal. Las cosas del trabajo son cosas del trabajo. A veces pasan cosas malas, a veces pasan cosas buenas, pero al final del día no se va a acabar el mundo por eso. Entonces creo que tienes que ser una persona bastante resiliente y saber llevar la frustración. Y como mencionaba antes, cuando tú estás ocupando una posición de liderazgo, toda la presión que recae sobre ti tienes que distribuirla horizontalmente, con tus pares o hacia arriba con los gerentes, etcétera. Tú un día puedes estar muy molesto, puedes estar muy cansado, puedes estar estresado de algo, de repente tienes una noticia, algo muy grave que va a pasar en la organización y la tienes tú nada más. A tu equipo tienes que darle la seguridad y la confianza de que tú vas a bloquear lo máximo que puedas para que ellos puedan hacer su pega del día a día. Porque a ellos no le pagan por estresarse en el día a día con cosas de la empresa, sino por hacer la operación. Y a ti sí te pagan por estresar, que eso es bien importante. Toda esa presión que cae por estar en el liderazgo recae sobre ti y te están pagando por eso. Entonces, también ser una persona que tienes que estar consciente de que vas a tener mucha más presión. Quizás vas a tener muchos menos días ocupados en la operación, pero vas a tener muchas más responsabilidades, muchas más decisiones que tomar y eso es una presión que tienes que estar consciente a la que vas a estar sometido. Y bueno, como mencionaba, el tema de tener el respeto del equipo. Y cuando digo el respeto, me refiero a cumplir las cosas que dices. Si no prometas cosas que no puedes cumplir, porque eso lo que va a hacer es que la persona te pierde la confianza, te pierde el respeto. Y ser súper claro también tú como líder. Si te dicen, mira, yo quiero esto, bueno, vamos a ver si lo podemos lograr con este plan y todo esto, pero no tenemos nada seguro porque depende de esto, 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 pero vamos a hacer el máximo esfuerzo. Entonces, cultivar desde el principio esa transparencia y esa confianza en el equipo, porque si tú te estás ganando enemigos por aquí, por allá, dentro del equipo, y quieres ser líder, Claro. no vas a ser líder porque ya tienes un montón de enemigos. Esas personas, aunque te pasen el liderazgo, esas personas van a tratar de hacerte la vida imposible, va a ser un tema complicado y no es la idea tampoco, como mencionamos al principio. Nadie quiere estar en una pega donde abres el computador y ya tienes enemigos instantáneos. Sí, eso sí, eso es interesante, ¿no? Es como mucho, mucho tiene que ver el ir moldeando el carácter, ir moldeando la personalidad de uno mismo. A veces uno tiende a ser muy impulsivo en ciertas ocasiones y sin embargo, para alcanzar un rol de liderazgo, o sea, si bien es cierto, puedes ser muy entusiasta y todo, pero siempre hay que encontrarle como un punto medio, ¿no? A estas cosas de sí. Y también otra cosa importante, yo creo que al principio, ahora que mencionas eso de la impulsividad, yo creo que al principio yo era súper impulsivo. Era como que hay que tomar esta decisión, hay que tomarla rápido. Y luego aprendí, a golpes básicamente, porque me llegaron a pasar igual cosas, donde yo dije, oye, no debí haber mandado ese correo, o no debí haber contestado esto tan rápido. Yo los invito a que cuando estén en esa posición, piensen las cosas dos veces y discutan con sus pares. También sean transparentes ustedes con sus pares y también con los gerentes. Cuando ustedes los promocionan a una posición de liderazgo, el gerente está consciente que tú tienes que atravesar una curva de aprendizaje, así como el junior atraviesa una curva de aprendizaje técnica para avanzar a senior, tú estás recién llegando a la posición. Entonces, ten la apertura también de decirle al gerente, mira, la verdad es que me pasó esto, yo estoy nuevo en esto, no sé qué hacer, y yo estoy absolutamente seguro de que si es una empresa grande y seria, la persona ya pasó por eso también, porque el gerente tiene 20 años ahí, 30 años ahí, ya ha pasado por eso muchas veces, y te va a dar un consejo, te va a dar un aprendizaje o te va a calmar, te va a decir, mira, no, no es tampoco para tanto. Y entonces ahí uno va como moldeando el carácter a ser mucho menos impulsivo y mucho más calmado, porque necesitas claridad para pensar las cosas cuando ocurre un incidente, algo, un problema. No lo puedes abordar con esa impulsividad porque no es los resultados que se esperan de un líder. Sí, de hecho, justo quisiera complementar algo de lo que mencionas, ¿no? Una de las cosas, una, un par de lecciones que aprendí durante mi vida como desarrollador era si eventualmente la metes la pata, tienes uno, sé transparente con tu líder diciéndole, oye, metí la pata, pasó esto. Y esto no solo por el hecho de eventualmente ser honesto, ser un profesional honesto, transparente y que la gente sepa, pues que bueno, a pesar de que tengas tus errores, eres súper consciente de las cosas, sino que también es para poder reaccionar rápido en contra de eso. Porque lo peor que puede pasar, y he tenido casos en los que he apreciado eso, que lo peor que puede pasar es que tú ocultes algo y cuando se descubra sea muy tarde
y esto pueda significar en una pérdida económica para la empresa, evidentemente, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me gustaría como aportar a lo que tú mencionas, porque a veces es muy difícil y encuentro que es muy desafiante que alguien de buenas a primeras sea totalmente transparente porque mucha gente evita sentirse avergonzado, ¿no? Evita el tener que mostrar que uno falla. Y bueno, bien sabrás que solemos nosotros ser nuestros propios jueces, entonces terminamos siendo muy duros con nosotros mismos. Ahí, por ejemplo, tú como líder, ¿cómo te ha tocado pasar por situaciones así, de esa índole? ¿Qué es lo que cómo sueles incentivar a que la gente pueda perderle ese temor a ventilar las cosas, ¿no? A transparentarlas. Me ha pasado muchas veces, lamentablemente, creo que pasa en todas las organizaciones. De hecho, me pasó la semana pasada, así que tengo recuerdos vividos de esto. Yo creo que una cosa importante desde el punto de liderazgo es demostrar con el ejemplo. Tú no eres perfecto, nadie es perfecto, el CEO de la empresa no es perfecto, ninguno somos perfectos. Entonces yo creo que ese tipo de confianza te la puedes ganar con el equipo, demostrándoles que tú también tienes defectos. Y eso no hay ningún problema, nadie te va a matar por eso. Si tú te equivocas, y se puede comentar, porque quizás hay un tema que no puedas comentar por un tema de confidencialidad, etcétera, pero si tú te equivocas con el equipo, tú lo puedes decir, chicos, ¿saben qué? El otro día estaba haciendo esto y me equivoqué en tal cosa. Incluso pueden ser con cosas pequeñas. Tú vas entregándole como esas vivencias al equipo y el equipo va ganando la confianza de, si Gerardo se equivoca y él sabe más que yo, entonces yo también me puedo equivocar. Y así vas validando eso que es parte del ciclo. Y hay que normalizar el tema de equivocarse. Siempre va a pasar algo, siempre va a haber un problema, siempre se va a caer algo en producción, siempre la fecha no va a llegar, siempre la cuestión de que va a salir mal, siempre va a pasar algo. Lo importante es que tengamos esa curva controlada. Tampoco es que vivimos de desgracia en desgracia todos los días, pero hay que tener esa curva controlada. Y la otra cosa súper importante que la gente no toma en consideración, que me parece bastante relevante, es entender que el negocio, el gerente, la gente de producto, todos lo que quieren son soluciones. Y ellos saben que los problemas van a formar parte del día a día. Todos están conscientes que los problemas forman parte del día a día. Tú quizás en tu mente te creaste una idea de que todo funciona perfecto, sobre todo cuando las personas son bastante junior, creen que esto es una máquina perfecta, es un reloj suizo, que no. Le va a pasar, y van a pasar cosas. Y tú lo que tienes que estar es allí para dar soluciones. Tú llegas con el problema, pero también llegas con la solución. Lo que más van a apreciar todos los que están alrededor de ti es la solución, no el problema. Inclusive, aunque el problema haya sido provocado por ti. Porque quiere decir que tienes la madurez suficiente para admitir que te equivocaste, tienes la capacidad de análisis suficiente para entender en qué te equivocaste y además tienes la capacidad técnica suficiente para proponer una solución a ese problema que tú mismo hiciste. Entonces, yo creo que hay que darle full foco, muchísimo foco a las soluciones y tratar de aceptar que los problemas son parte del día a día. No va a haber un día donde no tengas un problema porque literalmente esta carrera en general, esta Mm. profesión, trata de resolver problemas. A veces los problemas son controlados, como cuando te pasa una historia de usuario, que es un problema controlado porque el problema es que el usuario no puede hacer eso todavía y están pidiendo que lo haga. Pero Claro. también puede haber problemas no controlados, cosas que aparecieron de repente, emergentes, problemas que surgieron de la nada. Y son esos problemas tal cual como son los problemas de la historia de usuario. Hay que bajarle un poco al peso que le damos a los problemas y subirle más al que le damos a las soluciones. Eso es clave. El hecho de ser un problem solver sería la expresión, como un solucionador de problemas, ¿no? Y claramente todos cometemos errores en algún momento y eso es algo que creo que mucho tiene que ver a veces con la forma como somos criados, ¿no? Donde hay mucha expectativa sobre las cosas que hacemos y la vida dista de ser un mundo perfecto, la vida dista de ser solamente paz y felicidad, ¿no? Hay momentos amargos, tristes, hay momentos donde uno literalmente se equivoca y ya, es como parte del riesgo que existe. Como lo que siempre decimos, ¿no? Puedes disminuir el riesgo, pero el riesgo nunca es cero. Siempre existe un poquito de riesgo. Bueno, ya vamos llegando como a la parte más o menos al bloque final de esto y me quedan un par de preguntas por acá. Un desarrollador que si tuvieras que dar un consejo a alguien que quiere aspirar a un rol como el tuyo, o sea, si tuvieras que sintetizar todo en un solo consejo, ¿cuál sería el consejo que tú podrías brindarle a alguien que aspira a ser? Me gustaría
Cuando crezca, me gustaría ser como ocupar el rol de Gerardo. Mira, yo ahora, hace como 6 meses, creo, o 7 meses, tuve un cambio de rol. Me llamó el gerente de arquitectura del banco donde estoy ahora, de Banco Itaú, y me dijo, oye Gerardo, tenemos esta posición abierta para ti y creemos que eres la persona ideal para esta vacante. Y yo vi la propuesta, me llamó la atención lo que íbamos a hacer. Hay un poquito de contexto para que la gente sepa en dónde estoy ahora. Estoy en Banco Itaú como arquitecto de soluciones experto en el Centro de Excelencia de Arquitectura del banco. Básicamente es una mesa donde están las diferentes como torres de cada una de las especialidades, soluciones, software, arquitectura, redes, etcétera. Y es la mesa donde se toman las decisiones técnicas para el banco, que afectan en general al banco como un todo. Y bueno, yo creo que me cambié básicamente porque me llama mucho la atención lo que estamos haciendo ahora dentro del banco. Me llama bastante la atención la arquitectura. Creo que es un espacio donde se puede aportar muchísimo desde el conocimiento, que es como lo que me mueve a mí, me mueve mucho cómo movemos al mundo en general a través del conocimiento. Y si yo tuviese que darle una recomendación a alguna persona, desarrollador, arquitecto más junior que quiera aspirar a la posición, es primero que nada tener las bases de todo claras. El arquitecto es una persona que tiene que tener las bases teóricas de las cosas súper claras. No tienes que ser experto en todo, quizás eres más experto en un área en específico, quizás eres más experto en seguridad, eres más experto en cloud, eres más experto en software, etcétera, pero tienes que tener bien clara en lo general y saber comunicarte bien con las diferentes audiencias. Uno de los problemas más graves que yo he visto dentro de los equipos en general de ingeniería de software es que por allí no saben comunicar bien o no saben cambiar el pitch dependiendo del público. Tú no puedes llegar a una reunión con un agente de producto, con un UX, a decirle, no, es que mira acá esta sección 401 que me está dando esta consulta del API. No, esa persona no te va a entender nada de lo que le estás diciendo. Entonces creo que algo clave es saber a qué audiencia vas para saber con qué lenguaje, con qué nivel de simplicidad te quieres comunicar. Y eso va desde lo hablado hasta lo escrito, hasta una presentación. Tú vas a hacer una presentación de un tema y no le puedes hacer la misma presentación al equipo técnico de desarrolladores que la que le vas a hacer a los arquitectos, que la que le vas a hacer a la gente de producto, que la que le vas a hacer a la gente de negocio, porque son diferentes audiencias y eso hay que aceptarlo. Mientras más rápido tú aceptes eso, más rápido te vas a poder comunicar mejor y por ende vas a poder ocupar roles de mayor responsabilidad. Porque los roles de mayor responsabilidad no haces más pega operativa, haces muchísima menos pega operativa, pero el chiste de eso es que eres un buen tomador de decisiones y te sabes comunicar bien. Entonces, las tres cosas que yo creo que cultivaría son mejorar muchísimo la comunicación, teniendo conciencia de a qué público estás yendo, solidificar las bases técnicas, tienes que tener súper claras las bases técnicas que tienes, que conocer de fondo todas las cosas de teoría a la que te dedicas, aunque haya muchas herramientas, muchas formas, te aseguro que tú lees una hora la documentación y si tienes clara la base, estás hecho. Y la tercera cosa yo creo que sería tener siempre esa mentalidad positiva de sí, sí lo podemos resolver, sí lo podemos hacer, aunque el problema sea gigante, porque en estos roles altos, técnicos, recibes problemas gigantes. Todo es gigante. Antes era como, ay, mira, tenemos el problema de que el botón se está viendo desalineado. Y eso es un problema que, bueno, revisaremos, capaz y puede ser muy grave. Puede ser que solamente pase en un dispositivo, entonces puede ser muy grave. Pero a escala vas a ver problemas mucho más grandes. Y no te puedes sentar en una esquina a llorar por el problema porque se busca que tú tengas el conocimiento y la actitud para abordar ese problema. Entonces, pues, hay problemas gigantes en general. Entonces, que tú seas una persona calmada también, que cultives esa calma, esa paciencia para poder abordar esos problemas grandes. Yo creo que sería eso, como la resiliencia, la comunicación y el conocimiento. Por cierto, de cara a eso, ¿tú recomendarías entonces que cómo ves el hecho de especializarse o ser un poco más generalista en el sentido de lo que uno va indagando y adquiriendo como conocimiento a lo largo de la carrera? Yo creo que depende de qué busques. Depende mucho, depende muchísimo de qué busques. Porque en roles por allí de desarrollador, te conviene muchísimo ser especialista. Porque te especializas en algo específico. No eres como este mítico full stack que cuando uno ve las ofertas laborales quieren que el tipo sepa todo lo que existe. Es mucho mejor que te especialices en algo
Va a ser bien para ti como profesional porque vas a poder crecer en un ámbito específico y también ese ámbito específico va a ser mejor pagado en el mercado en general y vas a poder conseguir trabajos bien específicos o vas a poder apuntar específicamente a la empresa que quieres, etcétera, porque esos roles bien específicos existen dentro de las organizaciones grandes. Dentro de las organizaciones chicas es que hay el que hace todo. En las organizaciones grandes los roles son súper específicos, entonces eso te permite apuntar a esas organizaciones más grandes. Y se me fue la pregunta. Justo te andaba preguntando si es que el hecho de ser más generalista o ser Ya, más perfecto. Ah, bueno, entonces, claro, ¿qué específico. pasa? Que si tú tienes, por ejemplo, un rol de líder técnico y lideras un equipo que ve muchas especialidades, quizás no te puedas aprender todo. Vas a tener que vivir con la conciencia limpia, clara, de que no puedes saber todo y que quizás puedes saber algunas cosas. Confía en la persona, confía en el desarrollador. Si tú eres líder técnico, tienes que confiar en el que el desarrollador está solucionando el problema de la mejor forma, porque tú no eres especialista en el área específica. Si tú eres líder técnico y estás, no sé, en la aplicación de un súper, hay alguien que hace el backend, alguien que hace el frontend, quizás el frontend tiene más de una cosa, tiene un SDK y luego la gente que hace la vista es otra gente, la que hace la lógica es otra, el backend tiene 8 capas y tú no puedes ser especialista en todo eso, pero sí te puedes orientar a algo específico, pero tienes que tener la idea fundamental de todo como para que todo vaya encajando. Y en el rol de arquitecto tienes una mirada un poco más amplia y la verdad te alejas muchísimo de la operación del día a día, te metes en otras cosas mucho más de alto nivel y si bien tienes un conocimiento mucho más amplio, tú te puedes especializar igual en un área específica. Por ejemplo, acá en el banco donde estoy hay diferentes verticales de arquitectura. Yo estoy en soluciones. Soluciones es todo lo que tiene que ver con cómo se diseñan las soluciones para el banco. Las soluciones de todo, de cloud, de aplicaciones, etcétera. Y eso, aunque se vea bien amplio, la verdad es que entra todo dentro de toda la teoría que hemos hablado. Todo lo que tiene que ver con arquitectura de software, con principios de desarrollo, con patrones de diseño, pero aplicados en macro. No solamente es estructurar un proyecto de folders. Claro. Bueno, Gerardo, oye, muchísimas gracias haber dedicado este tiempo a este episodio. Antes de que pasar con la despedida, ¿cómo te puede encontrar la gente? Si es que tiene alguna pregunta, alguna duda respecto a las cosas que hemos conversado, ¿en qué redes sociales te pueden encontrar? Estoy en Instagram y en Twitter y en LinkedIn como JustGDavidPB o GDavidPB. Igual creo que lo puedes escrito por alguna parte ahí con Sí, la no, edición no de te la lo... magia. Pero, y los invito también a no tomo mucho ese tipo de videos, entrevistas, porque siento que es complicado, pero escribo mucho en Medium, los invito a leer mi Medium. Escribo mucho en Medium, mucha teoría escribo en Medium, tengo demostraciones y cosas. Si a la gente le interesa bastante la ciencia de la computación, los invito a leer mi Medium, que siempre estoy publicando cositas de computación en general. Buena, buenísimo. Bueno, Gerardo, nuevamente muchísimas gracias por haber participado de este episodio. Espero tenerte pronto en las próximas temporadas como para poder seguir conversando más o profundizando algún tema un poco más técnico, ¿no? Así es que no sé si hay algo que quieras decir antes de pasar a cerrar este episodio. No, muchas gracias a ti Armando por la invitación. Estuvo bastante entretenido y espero que esto sirva para marcar un hito en la vida de algunas personas. Esperemos que hayamos llegado a algunas personas y que esto cambie su forma de ver las cosas o ayude a esas personas a que alcancen los objetivos que tanto están esperando, que tienen trazados y no saben cómo avanzar. Sí, esperemos que así sea. Bueno, pues listo. Bueno, gente, aquí llegamos hasta la parte final de este episodio. Si lo disfrutaste como tal, no olvides suscribirte a Codalot Podcast, déjanos un comentario también y compártelo con quien crees que se pueda beneficiar de esto, de estas experiencias. Sin duda alguna son cuestiones que muchas veces no tenemos en el radar, pero sin embargo nos ayudan mucho para tener un mejor enfoque dentro de nuestra vida profesional. Así es que, bueno, sin más ni más, nos despedimos y no será sino hasta el próximo episodio. Happy Coding y nos vemos en la próxima. Bye bye.